Mi nombre es Mabel Bofelli y practico la decodificación biológica o biodesprogramación, o tiene varios nombres. Es una manera de vivir sanos que descubrió el doctor Gerhard Hammer en el año 1982 y que hay muchos investigadores más que han aportado datos y se sigue ampliando el conocimiento. Desde la decodificación biológica voy a explicar cómo fue que Hammer explicó que se enferma y cómo uno lo ve, realmente que funciona así. Cuando uno vive una situación emocional, así sea la situación emocional, una enfermedad ante la cual no sé qué hacer y me produce miedo, terror, un accidente, la enfermedad de un vecino, una angustia que viene desde que yo nací, una depresión que viene desde los 5 años, cualquier enfermedad que aparezca. Una enfermedad también es una obsesión, una enfermedad es una bipolaridad. Se produce porque la persona ha venido viviendo durante toda su vida una X cantidad de situaciones traumáticas que no pudo resolver. Y ya las ha vivido en el útero de su madre y en el ambiente donde la madre vivía. También la han vivido la madre y el padre de la madre y del padre alternativamente y sucesivamente de generación tras generación. Han vivido un mismo drama que no han sabido cómo solucionar. División en la familia, peleas en la familia, abusos en la familia, violaciones, traiciones, robos de herencia, accidentes, muertos jóvenes, hijos que no son hijos del padre sino que son de otro, y todo mantenido en secreto. Cuando una persona vive una situación emocional que no sabe cómo resolver porque no tiene herramientas, esa energía que la emoción produce, esa descarga emocional va a quemar un control remoto en el cerebro. Depende qué tipo de emoción sea. Y ese control remoto del cerebro es el que controla a un órgano específico. Cada órgano tiene un control remoto en el cerebro en alguno de las partes del cerebro. Cuando la persona vive siempre el mismo tipo de situación, el cerebro mientras tanto va haciendo resistencia, hasta que se quema la última neurona de ese control remoto y ahí aparece la enfermedad. Depende qué emoción la persona viva, depende qué órgano se va a hacer cargo de esa emoción. Por ejemplo, si una persona vive constantemente rencor, bronca, rabia, ira, situaciones como que si fuera que yo me como una piedra y de rencor contra alguien, el órgano que va a somatizar y va a expresar ese bloqueo es la vesícula biliar, que a su vez es pariente cercana del hígado, que le da la bilis. Entonces, y el hígado es el órgano que se encarga de la carencia, sentir que en mi vida carezco de esto, carezco de amor, carezco de respeto, carezco de afecto, carezco de inteligencia, y yo no tengo, y yo no puedo, y yo no sé, pues el órgano, porque a mí nadie me quiere, y porque pobrecito de mí, el órgano que se va a hacer cargo de ese yo, de esa carencia, de esa falta, es el hígado. Entonces, si por ejemplo yo vivo situaciones de incomprensión y que no me comprenden, y porque no, y porque me dijeron, porque tengo una manera de pensar y no digiero, es el estómago el que se va a hacer cargo de esa incomprensión que vivo. Entonces voy a tener una enfermedad en el estómago. Si mi conflicto está con la familia, lo intestino, lo de adentro, son los intestinos los que van a manifestar una diverticulitis, por ejemplo, que son como pequeñas bolsas de basura que yo guardo con mi familia y que mira lo que me hizo, viste lo que dijo, porque aquella vez, entonces yo la vi y me miró de fe y yo le dije que me estaba traicionando y yo no le dije nada, pero lo hubiera... Situaciones que yo mascullo por dentro, pero no digo nada porque tengo que quedar bien. Y
eso va a parar esas bolsitas de basura que son los divertículos en los intestinos. Y así con cada órgano del cuerpo, si vivo desvalorización, impotencia, ese sistema osteoarticular, huesos, tendones, cartílagos, ligamentos, la sangre, las gónadas, los que van a hacerse cargo de esa constante desvalorización e impotencia que vivo. Entonces, lo que para sanar tenemos que ir a hacer es ir a darnos cuenta dónde se generó esa información en mi vida, esa manera errada de pensar y de vivir, que ya viene de mi padre, de mi madre, de mis abuelos y de la cultura donde vivieron. Porque mientras yo siga sintiendo de esa manera y viendo la vida de esa manera, que pobrecito de mí, y siga proyectando la culpa afuera, que la culpa la tiene mi papá, mi mamá, el hombre que me abusó cuando tenía 5 años, el abuelo, el novio que me dejó a los 15, y la culpa la tienen los profesores, la culpa la tiene pues no voy a arreglar nada, porque significa que si yo creo, o sea, tengo un modelo mental, que a mi vida la dominan los otros, quiere decir que yo soy una víctima. Y si yo soy una víctima, pues ¿qué voy a atraer a mi vida? Necesariamente voy a atraer a un verdugo. Así el verdugo sea mi jefe, el varita del tránsito, mi marido, mi hermano. Porque yo tengo una manera errada de pensar. Lo que desde la biodecodificación, para vivir sanos, vamos aprendiendo es que si quiero vivir sano, tengo que darme cuenta que mi manera de ver la vida es errónea si vivo enfermo. Si yo quiero vivir sano, tengo que aprender a darme cuenta de la manera equivocada que tengo de pensar, por lo tanto de sentir y por lo tanto de actuar. Pensar, sentir y actuar forman un triángulo. Si yo no me doy cuenta que pienso mal y que esto es imposible, y que esto es difícil, y que esto es terrible, lo que pasa es que yo no puedo, no porque yo soy tonto, a mí siempre me dijeron, y porque lo que me hicieron, y si yo vivo diciendo cosas terribles de la vida, pues, ¿cómo me voy a sentir? Pues terrible. ¿Y qué voy a ejecutar en mi vida? Terribilidades. Porque si yo siembro yuyos, pues voy a cultivar yuyos. Porque el dueño de mi vida soy yo. Pero para eso tengo que querer darme cuenta que la forma en la que he estado gestionando mi vida me ha dado resultados que yo no quiero. Por ejemplo, enfermedad, peleas con la gente, pobreza, carencia, lucha, enfrentamiento, división, enfermedades. Eso es lo que yo quiero. Si quiero eso, seguiré por ese camino. Pero sí, quiero cambiar el curso de mi vida y dirigirme hacia vivir en armonía conmigo mismo, en armonía con la vida y crear una vida que me dé gusto vivir, sano, no enfermo. Tengo que darme cuenta y aprender, por ejemplo, con la decodificación biológica, que nos enseña cómo aprender a vivir sanos. Esto se hace a través de aprender en talleres, aprender con libros, hacerse sesiones de biodecodificación, que en mi caso yo las que hago duran 2 horas, y se hace una limpieza profunda de las creencias y de las vivencias que la persona vivió. Por ejemplo, una niña que a los 5 años fue abusada por su padre sistemáticamente hasta los 10, y ahora tiene 50 y tiene una depresión.
se va a esa historia, se la cambia y la persona se cambian otras cosas, no tiene más depresión, por decir depresión, porque se sanan todas las enfermedades. Pero hay que querer aprender y hay que creer que se puede vivir de otra manera. Así que los invitamos a investigar en la decodificación biológica. Si queremos dejarle a nuestros hijos un mundo que dé gusto vivir. Gracias.